Bienvenidos una vez más a un episodio de La Cabina Tecnoiglesia Podcast. Mi nombre es Pedro Aviu, me da mucho gusto recibirte en este episodio que va a estar muy interesante. Vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial y acerca también de la Biblia. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Quédate, no te lo pierdas, va a estar súper interesante. Gracias por estar aquí. Y bueno, tenemos un súper invitado directamente desde El Salvador. Él es un buen amigo que conocimos primero en internet y después tuvimos el honor de poder platicar con él, conocerlo en persona en Inspira 2022. Y para mí es un gusto presentarles a uno de los representantes de YouVersion en español. Él es Pablo Langlois. ¿Cómo estás, Pablito? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos ven. Hola Pedro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por abrirnos este espacio. Primero, para este tema tan interesante y relevante dentro de la iglesia, pero que nos hayas tomado en cuenta como YouVersion significa mucho para nosotros. La verdad que en diciembre, como tú decís, cuando nos conocimos en persona, la pasión con que dirigías todo y buscabas a que animar y desafiar a las personas a que hicieran uso de la tecnología para que podamos llevar el evangelio hasta lo último a la tierra. Eso me animó y te celebro. Gracias por tu ministerio, lo que haces, porque bueno, lo que no saben es familiar. Cuando fui a Inspira, de repente me di cuenta que tu papá, tu hijo, tu esposa, y es increíble cómo se dan para la obra de Dios para que más personas puedan conocerlo y sobre todo equipar a pastores, que es el que tienen ustedes en su corazón. Así es, la verdad, Pablo, muchas gracias. La verdad es que, y ahora que lo dices y tocas el punto, y a nuestros amigos que ya nos escuchan cotidianamente en nuestros videos, o los que por primera vez nos están escuchando, quiero comentarles que Tecnoiglesia nació como un ministerio precisamente para dar herramientas, para poder utilizarlas correctamente para alcanzar a otros de una manera más efectiva. Lo pudimos ver en la pandemia, pudimos ver cómo la pandemia nos habilitó en muchas de las áreas que no estábamos habilitados. Yo no sabía por qué estaba haciendo esto. Hasta que entró la pandemia entendí que venía una cuestión, un cambio tecnológico muy importante, ¿no? Y tú y yo podemos verlo con nuestros abuelos, con nuestros tíos mayores, que no usaban tecnología antes de la pandemia. Ahora son unos expertos en WhatsApp, son unos expertos en Zoom, y esto ha acelerado más de 10 años el uso de la tecnología dentro de las iglesias. Pablo está encargado, amigos, para los que nos escuchan, les quiero comentar, Pablito está encargado de, pues es como un vínculo entre esta empresa, bueno, no es empresa, este ministerio, que igual es cualquiera. Bueno, empresa como de emprendimiento es hacer algo, ¿no? No es una empresa que reciba ingresos, sino más bien siembra a todo el mundo la posibilidad de poder tener la Biblia en sus dispositivos móviles. Seguramente tú ya la conoces y conoces al Señor, y si no es así, te recomiendo que vayas corriendo a cualquier tienda en línea de aplicaciones, ya puede ser iOS o también puede ser con Android, y buscar Biblia. Y al encontrarla vas a encontrar YouVersion. Es la Biblia que está en muchísimos idiomas. Hay muchísimos planes que te pueden ayudar a conocer a Dios más profundamente. Y Pablo está encargado en la parte de habla hispana de ayudarnos a todos nosotros a ese tema. Y es un honor tenerte aquí, Pablo. No, muchísimas gracias. Como te dije al inicio, que compartamos. Yo creo que no solo tú, sino que con los que nos van a escuchar, que compartan esa pasión de compartir el evangelio, de llevar las buenas noticias a Dios. Y creo que va a ser un tiempo emocionante. Como tú decías, yo veo en la parte de YouVersion en español junto a un equipo. Somos un equipo. A veces una persona en la cara o la reconocen, pero hay un equipo de personas que trabajan todos los días para que cada uno de ustedes que ya tiene el app de la Biblia pueda disfrutar. Esperamos que estén disfrutando leer la Biblia, pero todos los días. Esa es una de nuestras mayores misión, y que queremos ayudar a las personas que tengan intimidad con Dios todos los días a través de su palabra. Y lo hacemos a través del plan bíblico, el versículo del día,
es crear comunidad, YouVersion para iglesias, pero bueno, es un sinfín de opciones que tienen, pero creo que el primer paso es, si no la tienes, que vayas a descargarla de cualquiera de las tiendas que hay. Pon YouVersion o app de la Biblia y la que diga Life Church, esa es la de nosotros. Nosotros somos un ministerio de la iglesia Life Church que está basada en Oklahoma, y ahí el Señor puso la visión de poder crear una app de la Biblia. A mí me encanta esto, pero tal vez, pequeño paréntesis, Dios puede usar el ministerio de cualquier iglesia. Si Dios lo pudo hacer con nosotros, es un tiempo para que cada uno de los que nos escuchan, esa idea, esa inquietud que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón de ustedes, es realizable siempre y cuando sea para poder llevar a otros a que conozcan de Dios. Ahí esa es como la clave. Si esos sueños lo van a realizar, busquen personas. Así me daba risa como decías tú al inicio, de que a veces los abuelitos o las personas mayores usan la tecnología. Este es un tiempo de sinergia entre generaciones, donde nos ayudamos unos con otros, desde el chavito que anda ahí tomándose TikTok a medio culto, con el hermano que anda descifrando cómo hacer. Entonces, si Dios lo hizo con nosotros en un ministerio, lo puede hacer contigo, pero únanse como congregación. En YouVersion, en el app de la Biblia, hay de todas las edades, desde el más joven hasta los que ya tienen un tiempo aquí en la tierra. Pero eso quería decirles. Sueñen, pongan las manos de Dios, que Dios puede usar su ministerio para transformar la iglesia local y global. Así es, y bueno, tenemos esta herramienta que es YouVersion y que está disponible para todos. Prácticamente, Pablo, la brecha digital se acabó. ¿Qué era la brecha digital? Era esa brecha que estaba entre, generalmente se notaba más entre los grupos de edades de personas a partir de los 55, 60 años en adelante y hacia abajo, que era gente que no utilizaba tecnología. Pero en esta pandemia, la brecha digital se acabó hablando o enfocándolo en la parte de edades, ¿no? O sea, la gente ya adulta que tiene acceso a tecnología ya la utiliza. Entonces, esta pandemia aceleró que las personas pudieran tomarlo. Y las nuevas generaciones que vienen, los niños que ya nacieron, que están creciendo, no van a tener ese problema porque son nativos digitales. Al sentar este precedente, Pablo, quisiera ya entrar al tema de la inteligencia artificial. Para todos nuestros amigos que nos escuchan, dicen, bueno, ¿de qué vas a hablar? ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué es ese rollo? ¿Con qué se come? Bueno, tú y yo, que estamos escuchando un podcast, seguramente utilizamos ya de manera cotidiana la inteligencia artificial. Uno de los ejemplos es utilizar a Siri o el mismo Alexa de Amazon, o el OK Google de Google, para poderle dar algunas comandos de voz para que nos entreguen música, para que revisen nuestro calendario, para que apaguen las luces en casa. Eso es una inteligencia artificial. Pero a partir de octubre, noviembre, del año pasado, 2022, empezaron a surgir muchos servicios que, si bien ya existían, empezaron a hacerse muy famosos. Por ejemplo, Midjourney es uno de los sistemas o servicios en línea que empezó a mostrarse y a llamar mucho la atención en la creación de imágenes realizadas por inteligencia artificial, que al nosotros escribirles y solicitarles a estas inteligencias artificiales o sistemas la imagen que queremos ver, la inteligencia artificial la imagina, lo estoy haciendo con entre comillas, ¿no? Porque realmente no es un cerebro, sino es como, digamos, es una emulación o una copia o de más o menos cómo funciona un cerebro, e imagina una imagen y la muestra, pero no solamente una imagen. Si ustedes buscan Midjourney Images en Google, los que no lo han hecho, van a ver imágenes realmente loquísimas e increíbles, porque van a darse cuenta de lo increíble que es poder ver cuestiones tan interesantes que parecen fotografías y que están hechas con inteligencia artificial. Después surgió ChatGPT a inicios de este año, que es una inteligencia artificial conversacional. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes platicar con ella y solicitarle cosas
ya complejas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes solicitarle, créame el código para generar una aplicación móvil que haga esto, esto y esto. A veces no es tan sencillo, tienes que buscar las palabras, pero le puedes decir, créame una campaña de marketing para la venta de productos en mi página web y te lo hace, o crea el contenido de mi blog hablando acerca de inteligencia artificial, ¿no? Y te crea todo esto. Y es increíble, pero hemos visto que ya los jóvenes empiezan a utilizarla para hacer sus tareas. Los maestros no sabían que existía. Ya cuando se enteraron, se dieron cuenta de que no deberían de estar haciendo eso y encontraron otras inteligencias artificiales que cambian el texto para que no sean reconocidas como inteligencia artificial. Y esto se va a volver una locura los próximos 2-3 años. Ahora, sentando precedentes y después de haber hablado tanto, Pablo, ¿cómo ves tú el futuro de la iglesia? ¿Cómo ves tú las oportunidades que tenemos con este tipo de herramientas para poder alcanzar a otros? Porque es importante tomar en cuenta, vemos inteligencia artificial, vemos que nos puede resolver muchas cosas, pero inteligencia no es sinónimo de sabiduría. ¿Qué opinas? Yo creo que la misión, Pedro, siempre desde la Gran Comisión, digamos, que es la que se da en el Nuevo Testamento, va a ser la misma. Los medios que utilizamos son los que van a cambiar y la iglesia siempre se tiene que mantener relevante. No importa el tiempo, no importa la circunstancia, pero siempre como iglesia debemos tener un filtro. En este caso, es como pudiéramos hacernos la pregunta, como te decía, ¿cómo utilizar esta tecnología para el bien y no para el mal? Hablando en un espacio bastante amplio, pero si lo podemos aterrizar a la iglesia, es decir, hey, ¿cómo la tecnología es un medio al servicio del ministerio? ¿A qué me refiero? A que el ministerio dirige la misión en la que va dirigiendo. El Espíritu Santo no va trazando el camino. La tecnología únicamente sigue y complementa la misión. Yo veo en un futuro de que la iglesia siempre debe de seguir la misión, ya sea a través, usando inteligencia artificial o otros medios, donde tal vez más adelante hablamos de que no debemos de creer todo lo que nos dicen esta inteligencia artificial, porque debemos probar cada una de la información. Pero en un futuro yo veo siempre la iglesia adaptándose a los tiempos, como hemos visto con el app en la Biblia. Pues tenemos la palabra de Dios al alcance de la mano en un app. ¿Qué ha cambiado? Es la forma en que está contenida su mensaje y lo que Dios me inspiró a través de hombres siempre sigue siendo lo mismo. Lo que encontramos en el papel, eso sigue siendo lo mismo. Entonces, creo que la iglesia siempre va a mantener su misión en el futuro. Eso no va a cambiar. Hacer discípulos, que las personas puedan comprender el mensaje de Dios. ¿Cómo lo presentamos? Hasta ahora, si comparamos con los hechos, es bastante diferente. A veces es un fotoversículo, pero es palabra de Dios. A veces un reel, pero es palabra de Dios. La iglesia debemos, como te digo, mantenernos relevantes. De que ahora está en auge el tema de inteligencia artificial, es bastante interesante y súper poder hablar de estos temas, porque es como podernos a pensar cómo podemos aplicar la tecnología. Creo que la aplicación es de lo más difícil que tenemos ahora en día en iglesia. ¿Hasta dónde podemos llegar a confiar o cómo va a ser los usos de esta tecnología dentro de la iglesia? Creo que es una de las grandes preguntas que muchos nos estamos tratando de contestar para poder ayudarnos unos con otros y poder crear principios que nos ayuden a delimitar el uso de esta tecnología. A lo que estás diciendo me abre camino a comentarte que estamos preparando un video que posiblemente ya cuando lo escuchen algunos de nuestros amigos a este podcast, posiblemente ya esté publicado. Es un video que nos lleva un poquito más de tiempo que los videos normales de reseñas o tutoriales. Y este video precisamente habla de todas las aplicaciones que podríamos utilizar para la iglesia. Y al final, tiene un final, no les voy a hacer el spoiler, pero tiene un final interesante el video porque explica todo lo que podemos hacer. Pero sí tener cuidado en lo que no debemos de hacer.
con respecto a todo lo que podemos hacer. Por ejemplo, ya hay inteligencia artificial que tú le puedes poner una música, o sea, ya le cargas un audio de X cantante o X músico y le dices, yo quisiera que me hagas una pieza musical, pero en la tonalidad de do, con estas armonías, en este tempo, y quisiera que me lo entregaras para escucharlo como está, y te lo entrega con los instrumentos que tú le digas y te lo hace. En el mismo ChatGPT, si tú le solicitas hacer una canción acerca del amor de Dios incomparable, enfocado a los niños, te hace una canción con coro, con estrofa, con rima, todo. Entonces, se va a dar lugar a que la gente empiece a crear, entre comillas, todos estos contenidos que, pues, generalmente podríamos encontrar en YouTube hechos por una persona y ahora están siendo creados por una inteligencia artificial. Yo creo que puede ser una buena herramienta, pero yo creo que la creatividad no es comparable, la creatividad que Dios nos ha dado, con una creatividad emulada o copiada o sacada de algo que no es orgánico. O sea, no me estoy yendo al tema religioso de qué es pecado y de qué es el diablo, ¿no? Porque pues no es así, ¿no? Yo todavía me acuerdo de los pastores que decían, Facebook es del diablo, hermanos, no lo usen, ¿no? Entró la pandemia y, hermanos, nos vemos a las 8 de la noche en Facebook, ¿no? El mismo pastor, ¿no? O sea, es una buena herramienta, pero sí tenemos que darnos cuenta de que no podemos ir más allá y que a lo mejor puede apoyarnos a hacer las cosas, pero no debemos de colgarnos de esto para hacerlo. Estaba leyendo de una persona que pidió a ChatGPT. ChatGPT es el sistema que les comentaba, que lo platicaba con Pablo hace ratito, también lo comentó, que es conversacional, y le pidió que le hiciera los guiones, bueno, no los guiones, que escribiera libros para niños. Y con Midjourney o una otra más de imágenes, creó los personajes y el libro lo sacó a la venta directamente en Amazon. Y empezó a vender el libro como loco y lo escribió en 2 días. Y hizo la portada y todo, y creo que Amazon le bloqueó, porque dijo, eso no lo hiciste tú, lo hizo Y entonces está esa pelea, esas dudas, ese debate, ¿no? De que si es algo creado por nosotros, o está creado por la computadora, o está creado por la computadora y nosotros. Y lo mismo podríamos decir cuando utilizamos un software como Photoshop o Illustrator, o no es lo mismo. ¿Tú qué opinas con respecto a esto, Pablo? Yo creo que es bien difícil el alcance, porque como no llega, aún no conocemos hasta dónde puede llegar una inteligencia artificial, pero hay atributos. Dice que la Biblia que somos imagen y semejanza de Dios. Uno de los atributos que Dios nos da, que son transferibles, que Dios nos pasa a nosotros, es la creatividad. Y desde que están construyendo el templo, Dios empieza a ayudar a que el ser humano transforme lo que Él ya dio. Dice de que a uno le dio la habilidad de poder transformar metales, maderas, telas. ¿Pero para qué era? Era para construir el templo a favor de la misión del evangelio. En ese caso era el lugar donde iba a adorar a Dios. Yo creo que como cristianos y hablando como hermanos y hermanas y aún los de afuera, no hay nada como más gratificante cuando uno logró algo con esfuerzo. Que eso que uno pensó que no lo podía lograr y lo logró. Creo que un peligro es bastante grande, como el ejemplo que decís del libro. Es decir, el camino fácil, el camino corto. La vida cristiana, qué increíble que fuera el camino corto y el camino fácil, pero demanda disciplinas, demanda que nosotros tengamos conexión y relación con Dios. Y este tipo de tecnologías hace que como humanos a veces siempre queramos tomar el camino corto. Y creo que es el camino que casi siempre, que siempre vamos a tomar. Nos gusta lo fácil, nos gusta lo rápido hoy en día. Sí, y de hecho, yo hablando de eso, creo que hay un movimiento, bueno, no un movimiento, más bien es que nuestros hijos
y las generaciones más jóvenes han sido preparadas en esta generación de ellos en hacer las cosas rápido, ¿no? Dicen por ahí la generación de microondas. Bueno, a nosotros nos tocó la generación de microondas, ¿no? Pero ahora yo creo que hasta más rápido, ¿no? Porque antes teníamos que esperar, tú y yo, Pablo. Bueno, yo soy más grande que tú, todavía estás más joven, pero teníamos que correr a la biblioteca para saber acerca de algo y ahora ni siquiera tenemos que correr a la computadora, lo traemos en el bolsillo. Y yo creo que en un futuro, viendo todo lo que está haciendo Elon Musk con Neuralink y todo este sistema, posiblemente que hasta vamos a pensarlo y conectarnos, ¿no? Hace 20, 30 años no era imaginable lo que tenemos ahora de tecnología. Entonces, tratemos de imaginar lo que sucederá en 10, 15 años, no más de eso, tal vez hasta en 5, cosas que no habíamos visto todavía. Entonces, esta necesidad de inmediatez nos impulsa a tratar de hacer las cosas más rápido, ¿no? Y creo que ahí es a donde tenemos que buscar, no lo más rápido ni lo más fácil, sino lo correcto. Y fíjate, eso. Y ahí entonces, al inicio yo te dije de que la tecnología, cualquier forma de tecnología, es un medio al servicio del ministerio. Hablando un poco de cómo he visto, de cómo aplican esta tecnología. Con lo que tú mencionabas sobre lo rápido, se me vino a la mente, por ejemplo, alguien viene y con el día a día no preparó el estudio para el grupo pequeño. Entonces, y eso porque me lo han contado amigos. Y yo dice de que le ponen, oye, esta semana vamos a hablar sobre como el perdón. Y le preguntan a ChatGPT, oye, haz un sermón sobre el perdón o un pequeño estudio sobre el perdón. Y viene y se mira increíble. Dice Jesús, y vamos a hacer como una comparación entre la inteligencia artificial y cómo funciona, cómo también funcionamos nosotros como humanos. Dice, todo lo que entre a nuestro corazón o de la abundancia del corazón, habla la boca. La inteligencia artificial, básicamente cómo funciona, tiene una entrada y una salida. La entrada es alimentada por las bases de datos sin fin de información, y de ahí es donde toman la información y nos dan los resultados. Ahora bien, ¿de qué base de datos o de qué información? Es una vastedad de información donde ellos toman toda esta información. Y yo creo que como cristianos, esto nos reta. Ok, usémoslo. Pero hay algo que nosotros tenemos que empezar a saber por qué creo en lo que creo y por qué lo creo. Porque yo no puedo tomar como una fuente de autoridad lo que me tire chat GPT. ¿Por qué? Porque no es inspirado por Dios. No tiene el Espíritu Santo que te ayuda a poder plasmar lo que el Señor quiere decir al grupo pequeño. ¿A qué quiero ver? ¿A qué quiero hacer? Porque todo esto es, si nosotros pasamos tiempo con Dios, alimentándonos de la palabra, aunque nos agarró, como dicen, el tiempo, o tuvimos que correr, pero porque hemos guardado la palabra de Dios en nosotros, vamos a poder hablar la palabra. Y no importa de que esa vez solo hablaron sobre un punto, pero es mejor hablar sobre un punto fundamentado en la palabra, sobre algo que todavía no podemos confiar. Es más, en la documentación del chat a GPT, ellos mismos dicen de que no es una información 100% verídica. Entonces, ¿por qué nosotros la estamos tomando a la ligera y decimos, sí, de esto voy a hablar? Pero vamos corriendo que no tenemos, no te tenemos a ver, a preguntar al Espíritu Santo y sobre todo escudriñar lo que dice ese resultado. Está empezando la inteligencia artificial a afectarnos a todos, todas las industrias y a plantear cosas más profundas. Por ejemplo, sobre los valores. Nosotros como cristianos tenemos valores, la sociedad tiene valores, la ética, qué es bueno, qué es malo. Al principio dijiste la palabra sabiduría e inteligencia. Proverbios 2 habla muchísimo sobre la sabiduría. ¿Y para qué nos sirve? Para tomar buenas decisiones. Pero ¿cómo vamos a poder tomar buenas decisiones según Proverbios 2? Buscando la sabiduría como el oro y la plata.
¿Y qué es buscar? Buscar es hacer todo lo posible para poder encontrar algo. No es como cuando nos mandaban la mamá a buscar algo, medio buscábamos y como no está. No, aquí es un tipo de búsqueda que es que debemos hacer todo lo posible. Entonces, eso puede ser, este tipo de tecnología puede ser, determina que sea algo positivo o negativo para el futuro de la iglesia, de la sociedad. ¿Qué va a requerir esto? Para empezar a discernir esto que nos dice los resultados de la inteligencia artificial, necesitamos ser cristianos con valores más fuertes, con ética más sólida y estar preparados para hablar y actuar cuando sea necesario. Porque muchas personas van a empezar a tomar lo que dice esta inteligencia artificial como una verdad, mientras nosotros sabemos que la única verdad y algo que es infalible y no se equivoca es la palabra de Dios. Por eso te decía, saber qué creo y por qué lo creo y escudriñar y empezar a ver si eso que me arroja de verdad es algo que yo puedo hablar o cuando, ¿sabes qué? Me voy por el camino un poco más largo, donde me siento con la palabra de Dios, oro y recibo de parte de Dios el mensaje que quiera dar. Eso es esencial, mi querido Pablo. Y ahorita que decías, no podemos vivir de comida de Hot Pockets. Los Hot Pockets son comida de microondas. No podemos vivir comiendo comida de microondas. Yo siento que las respuestas que los prompts que se dan y las respuestas que recibes de las inteligencias artificiales, lo siento como comida chatarra, que es comida pero no es comida, ¿no? Y con respecto a la palabra, podríamos compararlo de esa manera. Las mismas empresas dicen, bueno, no confías demasiado, pero es demasiado llamativo y demasiado tentador poder estar tomando esta cuestión. Y yo creo que es ahí a donde tenemos nosotros que entender que podemos utilizarlas para que, por ejemplo, voy a hacer un mensaje, necesito hacer un mensaje acerca del perdón. Bueno, puedo tomar algunas ideas, qué es lo que me está dando. Generalmente lo que una inteligencia artificial está dando es lo que muchas personas o páginas en internet o otros cuestionamientos que otras fuentes, digámoslo así, obtienen acerca de ese tema. Y lo que hace es revisarlo en milésimas de segundo y entregarte lo más relevante. Entonces, para tener una idea de lo que puede ser más relevante que tu mensaje tiene que tener, puedes tomarlo como una guía, pero no sin antes haberle preguntado al Espíritu Santo, porque tú no eres solamente una grabadora o alguien que está repitiendo algo. Estás precisamente hablando esa palabra que es vida y que el Espíritu Santo te está revelando para poder ministrar a otros. Lo mismo en la música, lo mismo en otras cuestiones. Y sí, claro, yo utilizo inteligencia artificial, me ayuda a hacer mis guiones. De hecho, en este episodio estoy aplicando inteligencia artificial al audio del micrófono de Pablo, porque él está en un cuarto que rebota demasiado. Si puedes hablar un poquito, decir 1, 2, 3, así es como se oye normalmente la voz de Pablo. A ver, habla. 1, 2, 3, esto es sorpresa para mí. No sabía lo que estaba Ahí haciendo está, Pedro. ahí está sonando el cuarto. Ahora habla como te han estado escuchando. A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3, probando la inteligencia artificial. Ahí está aplicada la inteligencia artificial. Existen plugins para softwares de audio, para edición de video que quitan, o son filtros, pero la inteligencia artificial lo que hace es que además de quitar los ruidos o el rebote, toma la voz y la acerca como si estuviera sonando con un micrófono muy cerca. Entonces de hecho, bueno, esta inteligencia artificial es gratuita, es de Adobe, pueden encontrarla en podcast.adobe.com/enhance, o sea, es como magnificar o como arreglar el audio. Entonces ahí la pueden encontrar, se los doy el tip para arreglar sus audios cuando graben videos, y es lo que estoy haciendo con Pablo. Y es muy útil, pero no podemos irnos más allá, como dice Pablo. El Pablo que tenemos aquí no es el Pablo de la Biblia, porque el Pablo de la Biblia no conoció la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero es interesante. Yo creo que hubo también algunas controversias cuando existió por primera vez la imprenta. Nadie se lo podría imaginar.
pero yo creo que decía la gente, oye, ¿cómo voy a aprender de un libro si yo necesito aprender de un maestro, ¿no? Pero cuando los libros plasmaron el conocimiento, los maestros no dejaron de existir, ¿no? Los maestros toman el conocimiento y lo enriquecen con lo que saben. Y yo creo que ahí es el punto importante acerca de estas inteligencias que ahorita están ofreciendo esto. Más adelante van a estar implícitas en dispositivos autónomos, es decir, robots que van a estar caminando por las calles, que van a estar enseñando, que van a estar cuidando a nuestros ancianos, que van a estar cuidando a nuestros niños o paseando a nuestros perros. Pero yo creo que no podrían estar predicando en nuestros púlpitos porque necesitan una conexión con Dios para poder hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y fíjate que eso que hablas, ¿qué misión persigue la inteligencia artificial? ¿Será que va alineada a la que tenemos nosotros? Es como que si pudiéramos ver debajo del motor de un carro, hay un principio todavía que la inteligencia artificial no se controla a sí misma, sino que son las personas las que la controlan. ¿Cómo? Bueno, a través de la información de que lo alimenta. Y puede ser que muchas de estas personas tengan una agenda totalmente aparte a la que nosotros queremos o buscamos. Entonces, ¿qué es fundamental? ¿Qué es básico? Asegurarnos de que quienes controlan todo esto se preocupan por una ética. Entonces, si sabemos que tal vez estas personas no lo persiguen, la ética cristiana, no persiguen los valores cristianos, creo que también debemos preguntarnos, ¿será adecuado en este momento que podamos hacer uso de la inteligencia artificial? Te aseguro que puede haber alguien que ya esté pensando tener, por ejemplo, un chat GPT cristiano, donde podamos y que sea alimentado por bases de datos únicamente cristiana, por bibliografía de personas que han sido... O consejería, ¿no? Consejería en línea por una plataforma, ¿no? Sí, porque, ¿sabes? Creo que otra vez el camino largo es formar las convicciones. Eso es lo que nos ayuda a poder mantenernos firmes. Porque hay teorías y opiniones, pero ¿cómo yo voy a saber de que eso está alineado a la palabra de Dios? Únicamente si la conozco. Josué 1:8 me encanta porque le da tremendo consejo. Dios a Josué al inicio de su ministerio le dice, hey, que nunca se vaya a apartar de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él. ¿Para qué? Para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Y entonces te va a ir bien. ¿Por qué? Porque va a conocer el corazón de Dios, va a conocer lo que estaba escrito en la ley. ¿Para qué? En el caso de él, iba a guiar al pueblo a la tierra prometida, que no era tarea fácil. O sea, ya había visto con Moisés todo lo que había hecho el pueblo y ahora le tocaba a él. Y Dios, en los primeros consejos que le daba es, en mi palabra, mantente fuerte en mi palabra, en tus convicciones, en lo que tú crees, en la opinión que viene de mi palabra, en la que vale. Cuando venga mi otro y te aconseje otras cosas, ahí está mi palabra para que todo te salga bien. Entonces, tenemos que comprender eso que es la base de nuestra creencia y que nos moldea. Creo yo que si no hacemos eso como cuerpo de Cristo, nos va a ser bien difícil poder a veces hasta diferenciarnos, Pedro, de la sociedad. Nosotros tenemos que influenciar y tenemos un mensaje que cambia radicalmente la vida de las personas cuando lo escuchan. Y eso es poderoso. El mismo Pablo decía, a mí me encanta, en Romanos cuando va iniciando, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para aquel que le escucha. Y Pablo tenía algo que me encanta, decía el Pablo de la Biblia, es cómo se preocupaba para que se mantuviera la esencia del Evangelio, un Evangelio puro. Lo mismo aquí. Hay muchas tecnologías que nos ayudan como un medio, pero preocupémonos por mantener un Evangelio puro, el Evangelio que el Señor nos entregó. Y todo lo demás es como, ay, qué increíble ese título de
por ejemplo, del sermón que me dio la inteligencia artificial, lo voy a usar. Sí, ayuda también a la creatividad, pero siempre tenemos que ver que lo que nos arroja esté fundamentado en la palabra. No sé si recuerdas o tuviste la oportunidad de ver una película de Denzel Washington que se llama El libro de Eli. Es una muy buena película. Y en esa película se pone el rumbo hacia a través de un país o un mundo post-apocalíptico después de algo que sucedió. Y este hombre decide proteger la Biblia, ¿no? Y salvar a la humanidad. Y se oye así como muy increíble, ¿no? Pero es interesante porque ya no existen copias de la Biblia, ¿no? Y este hombre, no quiero hacer spoiler para los que no la han visto, la pueden conseguir en Netflix, es El libro de Eli con Denzel Washington. Tal vez está un poquito, de pronto un poquito violenta, pero tiene un mensaje muy interesante. Y es precisamente lo que, hablando acerca de proteger la integridad de la palabra en lo que decimos, pero también me ha preocupado después de que vi esa película. Más que preocupado, me puse a pensar, ¿habrá gente que esté buscando proteger la integridad de la palabra físicamente de la Biblia, cuidando los escritos como tales, que no los vayan cambiando, que no vayan a ser modificados? ¿Existe algo tecnológicamente hablando con respecto a eso? Me encantaría que pudieras platicarnos acerca de ello. Sí, fíjate que existe un lugar que se llama la Biblioteca Digital de la Biblia. Eso lo pueden mirar y ahí están guardados todos los textos de la Biblia. Es toda una alianza que se llama Toda Lengua a Toda Nación. Ahí está YouVersion, están las agencias bíblicas que hacen un trabajo increíble traduciendo la Biblia en lenguajes que ni siquiera nos imaginamos que existen. En ese lugar es donde guardamos la palabra de Dios digitalizada. Hay varias copias, hay varias cosas de seguridad, pero ¿por qué ahí o por qué lo hacemos así? Primero, es una alianza, si te fijas, no es una sola persona, no es una sola entidad. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que podamos proteger, a que alguien diga, hey, esto no se hace, esto no se debería de hacer. ¿Para qué sirve esto? Es para que saber que vamos a preservar el texto digital. Muchos dicen, pero es que ahora es más fácil poder modificar el texto. Hagan una prueba en YouVersion o en cualquier otro lado. Cuando copian, creo que más de 20 versículos seguidos, no copiaron y pegaron, o el resultado no es lo que ustedes piensan. ¿Por qué? Porque ya nos topamos en los inicios con personas que querían hacer sus propias traducciones o poder colocar su propio pensamiento en el texto. Entonces se la pusimos difícil para que no pudiera venir y copiar la Biblia y empezar a distribuir algo que no está de acuerdo bajo los estándares que ya están de traducción de la Biblia. Esto todo con el fin de que podamos mantener un evangelio puro, en que se recibió, poderlo tener lo más cercano a como fue escrito. Pero todo eso está en la biblioteca digital de la Biblia, que tienen acceso a agencias bíblicas y todo aquel que quiera hacer uso de la propiedad intelectual para poder generar recursos alrededor de la palabra de Dios. Así es, esto lo pueden encontrar en thedigitalbiblelibrary.org, thedigitalbiblelibrary.org, y bueno, ahí viene toda la información acerca de esto que alguna vez lo había platicado con Pablo, me acordé ahorita, y qué bueno que lo comentas, porque es muy importante la labor de las asociaciones. Esto está organizado por la Sociedad Bíblica Mundial. Pablo viene de una familia que siempre han estado metidos. Su papá estuvo metido a la Sociedad Bíblica. Creo que tu abuelo fue fundador, ¿verdad? Platícanos un poquito de él. Sí, bueno, mi abuelo empezó la parte del movimiento de la Sociedad Bíblica junto a otras personas en Centroamérica. Para hacerte la historia corta, en los 50 había una escasez de Biblias. Era bien difícil conseguir Biblias en Centroamérica. Yo vivo en El Salvador y él manejaba alrededor de 1,200 kilómetros de San Salvador a Ciudad de México para poder obtener Biblias y distribuir. ¿Por qué le apasionaba?
porque el mensaje también fue una de las personas que el evangelio lo alcanzó y le cambió radicalmente la vida. Y eso fue algo que nos transmitieron. Y creo que vale la pena dar la vida siempre por el evangelio. Ahora se ven, digamos, hay más áreas, digamos, donde podamos servir en el evangelio, como YouVersion de mucha tecnología, pero al final siempre es lo mismo. Queremos que las personas conozcan a Dios, ese mensaje que Dios nos ha dejado, sea revelado en sus corazones y que puedan saber de que ellos van a encontrar vida y vida en abundancia a través del sacrificio de Jesús y lo que vino a hacer por nosotros. Entonces sí, así 3 generaciones. A ver, yo no tengo hijos, así que no sé hasta qué generación puede llegar a esto, pero yo confío que Dios va a también llevar en un linaje donde estamos sirviéndole a Dios a través de su palabra. Y así como cristianos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hablar la palabra de Dios, de ministrar la palabra de Dios, también la tenemos de preservarla. Y creo que ya cerrando un poquito el tema, estamos a punto de terminar este episodio, utiliza la inteligencia artificial para poder echar mano como una herramienta, así como el mismo Noé utilizó serruchos, utilizó martillos para generar o crear el arca. Realmente esos martillos y serruchos no hicieron el arca, sino fue inspirada por Dios a través de Noé y tomó las herramientas. Todo lo que nos rodea, tomémoslo como una herramienta. No seas esclavo de la herramienta. Recordemos a quién servimos y por qué estamos en esta tierra. Así que más allá de cumplir con que tenemos que entregar el estudio bíblico, porque si no mi pastor se va a molestar conmigo, es al revés, es pensar, bueno, yo tengo el compromiso con Dios de hablar su palabra. Después de haberlo escuchado a Él, voy a decir lo que Él me habló para hacerlo. Si no, mejor no lo hagamos. Y eso sí, lo mismo hacia la música, eso es lo mismo hacia los que escriben, hacia los que tocan, cantan, hacia los que ayudan, a los que predican. Creo que las herramientas están ahí para ser usadas, pero ser usadas correctamente. Yo recuerdo, ya con esto cerramos, yo recuerdo que YouVersion sacó una aplicación de inteligencia artificial que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Bible Lens. Y lo que hacía es que tú tomabas una fotografía de cualquier cosa a través de la aplicación, posiblemente una botella de agua, un vaso con agua, y en automático la inteligencia artificial reconocía que era un vaso de agua y ponía, si tomas del agua viva no tendrás sed jamás, y te ponía el versículo en inglés. Y estaba muy interesante, pero ¿qué fue lo que pasó con esa aplicación y por qué ya no siguió? Fíjate que la historia corta es siempre misión. Cuando evaluamos la misión y hacia donde el Señor estaba llevando, nosotros pensábamos, ok, ¿qué pasa si le damos a las personas, a los usuarios, la capacidad de crear su propio fotoversículo? Esa era la idea de Bible Lens. Hay fotoversículos y es lo que más se comparte dentro del app, pero dijimos, ok, si es lo que más se comparte, fue interesante de que las personas crearan su propio fotoversículo a partir de fotos y que pudiéramos darle como resultado versículos. La verdad que bien pocas personas lo estaban utilizando. Para la época era bastante caro mantener eso nosotros. Entonces ahí es donde viene el tema de mayordomía también. Los recursos que el Señor nos estaba dando, aunque la última tecnología es increíble y tratar de estar ahí siempre como los primeros o mantenernos relevantes, a veces no quiere decir de que debemos tomar esos pasos. Y ahí es donde nosotros hicimos un paso atrás y abandonamos esa tecnología, que sabíamos de que no estábamos haciendo al 100% la misión de las personas. El Señor no nos había llamado a ayudar a que las personas puedan hacer su propio fotoversículo, sino que nos ha llamado a que los animemos y a que los desafiemos a que tengan intimidad con Dios todos los días. Ese es nuestro filtro. Si anima y desafía a las personas a buscar a Dios todos los días, le metemos con ganas. Claro. Y bueno, ahí está la respuesta. Si tú vas a usar y la inteligencia artificial, sea lo que sea, que ya conocemos ahora o vamos a conocer en el futuro, suma para la misión, adelante. Si no suma, pues entonces los recursos que estás teniendo de tiempo, dinero, esfuerzo,
pues no vale la pena estarlos tirando a la basura, enfocándolos en otras cosas. Así que bueno, es un tema larguísimo que podemos tener como para hablar horas, pero muchas gracias, Pablo, gracias por estar aquí con nuestros amigos, conmigo también, y por segunda vez, porque grabamos este episodio y tuvimos un problema con la tecnología que no se grabó la voz de Pablo, y estamos repitiendo. Por eso nos sintieron tan seguros con el tema, porque ya no habíamos tenido aquí. Pero muchísimas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros en esta ocasión. No, muchísimas gracias a ti, Pedro. Creo que es un mensaje que estamos tratando de descubrir, una herramienta que es nueva para todos. Pero cuando hablaba de música y todo, algo se me venía a la mente que le quiero dejar a las personas, que para ser creativo, aunque suene redundante, hay que practicar el pensamiento creativo, hay que esforzarse. Mencioné Josué 1:8, pero el siguiente también Dios le da un mandamiento: esfuérzate y sé valiente, le dijo. En toda la vida requiere esfuerzo, toda la vida va a requerir de que le pongamos todas nuestras ganas. Así como también Dios demanda que nos demos a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Entonces, si quieren ser creativos, practiquen el pensamiento creativo y siempre busquen a Dios en su palabra, que nunca se aparte de su boca la palabra de Dios, para que sepan qué hacer. Y así cuando nos encontremos en situaciones y con resultados donde tengamos dudas, sabemos que podemos acudir a la palabra de Dios y Él nos va a dar la respuesta que no va a fallar. Recordemos que el diablo quiere matar, robar y destruir, y creo que esta herramienta nos va a usar para confundir. No dejemos que no dejemos que esta herramienta robe el propósito y la asignación por el cual Dios te ha creado. Dios tiene planes para ti, pero hay que esforzarse también. Requiere ese elemento de esforzarse en la vida. Así es. Bueno, pues para todos nuestros amigos esforzados y valientes, muchas gracias, Pablo. Y gracias a ustedes por escucharnos. Los esperamos en el próximo episodio. Ya saben dónde encontrarnos, en todas las plataformas de podcast, en nuestro canal de YouTube. Y pues muchas gracias, Pablo, una vez más. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bye.